Apocalipsis. En el tema anterior habíamos visto este esquema y habíamos estado deteniéndonos en el hecho de que el quinto sello, que es el que vamos a estudiar, se produce en el cielo, mientras en la tierra se produce el segundo sello. Es decir, mientras el pueblo de Dios es acosado por una intolerancia y persecución que lleva incluso a muchos a tener que dar su vida, en el cielo Dios va a vindicar la vida de estos mártires en el juicio, otorgándoles la justicia de Cristo para siempre. De modo que, hasta ahora hemos visto, en primer lugar, que Apocalipsis, el capítulo 6, el segundo sello, es un contexto de juicio en el cielo. Y hemos visto que a la vez en la tierra es un contexto de crisis. Este esquema será importante recordarlo hasta el final. Hay una crisis en la tierra en la que el pueblo de Dios está padeciendo y un juicio en el cielo vindicando a su pueblo. Ahora aquí tenemos el procedimiento que hemos usado siempre, que es tratar de entender el texto final, que en este caso será Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, a partir de su texto antecedente en el Antiguo Testamento. Y recordamos, si queremos prescindir de este texto antecedente para comprender el texto final, no podremos. Tendremos que emplear interpretaciones caprichosas, arbitrarias, de ese momento, pero no basadas realmente en la palabra de Dios. El texto antecedente que propongo está en el capítulo 3 del libro del Antiguo Testamento de Zacarías. El detalle que queremos comentar en el texto final es el hecho, en el versículo 11, de que dice que se les dieron vestiduras blancas y luego se les dijo que descansasen un poco de tiempo hasta que el conflicto se terminara. Eso es el quinto sello. Ahora vemos en el libro de Zacarías capítulo 3 que se muestra al sumo sacerdote Josué. Josué fue el primer sumo sacerdote después del cautiverio babilónico. La visión fue dada en un tiempo cuando el firme progreso que hacían los edificadores del templo alarmó a las gentes enemigas de Israel, a las huestes del mal. Pues el sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. De modo que tenemos un imputado, que es Josué, un imputado, y tenemos un acusador, que es Satanás. Estamos en una escena de juicio en el templo de Dios. Hay que recordar que Josué estaba delante del ángel de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido, de modo que hay también un defensor, juez defensor. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Esto es importante. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle las vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Esto es muy importante. El hecho de quitarle las vestiduras viles significa haberle quitado el pecado. Y la consecuencia o el mismo acto es: te he hecho vestir de ropas de gala. Luego, vestirse de ropas de gala es la consecuencia de que se le quite su pecado. Pues bien, ahora venimos con esta imagen, que será la misma que encontraremos en el texto final: ser vestidos de vestiduras blancas. Y con la misma imagen tomamos el sentido mismo del texto del Antiguo Testamento, que vestirse de vestiduras blancas o vestiduras de gala significa haberle quitado su pecado. Es decir, en aquel contexto de juicio de Josué, se le quita su pecado, se le viste de vestiduras de gala. En el texto final se les dieron vestiduras blancas, lo que quiere decir que se les quitó su pecado, en un contexto también de juicio en el que los asesinados mismos clamaban, su asesinato clamaba a juicio.
Bien, repetiremos esta idea un poco más adelante. Retomamos otra. Satanás trataba de oponerse a la edificación del templo y de Jerusalén en la época de Josué. En el libro de Nehemías podemos ver cuántos esfuerzos de personas perversas enemigas de Israel para paralizar aquellas obras. Además, eh, de usar las personas de aquí en la tierra, Satanás trataba de desvirtuar los esfuerzos de Josué por la restauración de la nación, acusándolo a él y a su pueblo por sus pecados delante de Dios. Aquí vemos que hay dos batallas simultáneas. Una batalla en la tierra. Si leemos el libro de Nehemías, convendría leerlo en este momento, veremos cuál es el conflicto terreno en el que se ve envuelto el pueblo de Dios. Pues ese conflicto terreno responde a un conflicto celestial en un juicio también. Este esquema es el que teníamos al ver el quinto sello, un contexto de crisis en la tierra para el pueblo de Dios que se responde con un contexto de juicio en el cielo. Muy bien, pues es una guerra con dos batallas simultáneas. Una pueden verla a los ojos humanos y la presentan otras personas, las naciones, poderes del mundo. La otra es espiritual, invisible, pero real también. Por eso Satanás señalaba las transgresiones de Josué delante de Dios como una razón para que no recuperaran el favor divino. La visión de Zacarías, con referencia a Josué y el ángel, se aplica con fuerza peculiar a la experiencia del pueblo de Dios durante la terminación del gran día de la expiación. También, el pueblo de Dios será puesto en grave prueba y angustia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Habrá un conflicto en la tierra en el que el pueblo de Dios se verá envuelto. Satanás considera a los habitantes de este mundo súbditos suyos. Habrá obtenido en aquel momento el dominio de las iglesias desobedientes a los mandamientos de Dios. Pero ahí estará ese pequeño grupo que resiste su supremacía. Si él pudiese borrarlo de la tierra, su triunfo sería completo. Todo lo que se requeriría sería que se rindiese a la obediencia a las leyes humanas violando la ley divina. Las razones serán de excepción, de seguridad. Los que quieran ser fieles a Dios serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados, como dijo Jesús, Lucas 21:16, por padres, hermanos, parientes y amigos. Así será el gran conflicto final. En la tierra las naciones sacudidas por las catástrofes y las guerras impondrán un estado de excepción en el que se verá envuelto un pequeño pueblo disperso por el mundo y que verá lesionado el derecho de Dios a que le sirvan y el suyo a servirle a Dios. Ese será el conflicto evidente, el conflicto en la tierra, conflicto geopolítico y social, si queremos decirlo así, pero detrás del telón de la historia que transcurre, una batalla espiritual se está librando por el dominio del señorío del universo. Es el conflicto de los siglos, la gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y a la vez hay un juicio en el cielo para vindicar al pueblo de Dios atacado en la tierra. Es el mismo esquema una vez más. Los hijos de Dios acosados y agobiados serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas, verán su debilidad, su indignidad. Mientras se miren a sí mismos se desesperarán. Su única esperanza se cifra en la misericordia de Dios. Su única defensa será la oración. Como Josué intercedía delante del ángel, el pueblo de Dios remanente, con corazón quebrantado, con fe ferviente, suplicará perdón y liberación por medio de Jesús, su abogado. La oración será su única esperanza. El tentador estará listo para acusarlos, como estaba listo para acusar a Josué. Señalará sus vestiduras sucias, su carácter deficiente, presentará su debilidad, su insensatez, su pecado de ingratitud. Qué poco semejantes a Cristo son, lo que ha deshonrado al Redentor. Se esforzará para deprimir los ánimos con el pensamiento de que su caso es desesperado, de que nunca se podrá lavar la mancha de su contaminación. Satanás insiste delante de Dios en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama su obligación de destruirlos como transgresores. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Es lo que piensa, es lo que dice. Pero aunque los seguidores de Cristo han pecado, decidieron no entregarse al dominio del mal, han puesto a un lado sus pecados, han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor.
el que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: El Señor te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas, están esculpidas en las palmas de mis manos y son míos. Los asaltos de Satanás son vigorosos, sus engaños terribles, pero el ojo del Señor está sobre sus hijos. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero Jesús los sacará como oro probado en fuego. Su apego terrenal debe ser eliminado. Para que la imagen de Cristo pueda reflejarse nítidamente en ellos, deben vencer la incredulidad, han de desarrollar fe, esperanza y paciencia. Los hijos de Dios están suspirando y clamando por las abominaciones hechas en la tierra. A la vez, con lágrimas, advierten a los rebeldes el peligro que corren al pisotear la vida divina y con indecible tristeza se humillan delante del Señor a causa de sus propias faltas. Los incrédulos se burlan de su pesar, ridiculizan sus solemnes súplicas y se mofan de lo que llaman debilidad mental. Pero la angustia y la humillación de los hijos de Dios dan evidencia inequívoca de que están recobrando la fuerza y la nobleza de carácter perdida como consecuencia del pecado. Porque se están acercando más a Cristo y sus ojos están fijos en su perfecta pureza. Disciernen tan claramente el carácter excesivamente pecaminoso del pecado. Su contrición y su humillación propia son infinitamente más aceptables a la vista de Dios que el espíritu de suficiencia propia de aquellos que no ven causa para lamentarse, que desprecian la humildad de Cristo y se creen cristianos mientras pisotean la santa ley de Dios. La mansedumbre y la humildad de corazón son las condiciones para tener fuerza y alcanzar la victoria por la oportunidad que tenemos en Cristo. Mientras el pueblo de Dios vive esa experiencia purificadora en la tierra, el segundo sello, el juicio de Dios vindica en el cielo a los mártires, quinto sello, por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. La escena del juicio y la limpieza del pecado de Josué nos sirve de tipo para comprender qué ocurre en el quinto sello con las vidas arrancadas por la fidelidad a Dios y a sus mandamientos y que claman por justicia desde debajo del altar. Que se les diera vestiduras blancas significa, repito, que han sido juzgados. De acuerdo a su texto antecedente, este es el significado. Que se les diera vestiduras blancas significa que han sido juzgados mientras estaban aún muertos, y que se les ha quitado su pecado, y que se les viste con la justicia de Cristo para siempre. Ahí conviene recordar el texto, la promesa de Apocalipsis 14:13. Felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Se refiere al periodo de los mensajes de los tres ángeles, dentro del cual se halla el tiempo de la persecución, del segundo sello, que desatarán la bestia y su imagen, cuando se impongan el aislamiento social y la sentencia de muerte. Los que mueren en ese tiempo descansarán por un momento, hasta que pase el conflicto, y luego tendrán el privilegio de participar en la resurrección especial, la que precederá a la segunda, a la resurrección general de los justos. Ahora deben esperar un poco de tiempo, hasta que el conflicto termine.